esa persona como que le cagó la novia a Damián, o Damián le cagó la novia a Medina, y entonces sí, Tremendo. y hay un bardo metido por ahí. O sea, es reconocida a nivel mundial, estuvo nominada al Oscar, cambió muchas cosas para lo que viene después del cine argentino. ¿Vieron cuando tienen una persona que no vio mucho cine nacional o algo así y querés recomendarle una película argentina que se sienta bien argentina? Y bueno, me parece que este es un re clásico. Bienvenidos a un nuevo episodio de Joyas Nacionales. Estamos al fin con la cantina, es un placer tenerlos acá. Bueno, Gonza, Agus, la verdad que un gusto estar acá con ustedes. Sinceramente les agradezco de todo corazón porque hablamos por otras cosas, de la vida también. Claro. Y la verdad que se nota que son re buenas personas y nada, y aparte de grabar ahora presencial este podcast, tiene mucho más valor vernos cara a cara. Otra así cosa, que, ¿no? Claro, así que bueno, la verdad que vamos a hablar de un peliculón que, bueno, ya vamos a entrar en detalles, pero que es tremendo. Sí. Y estoy muy contento de que se dé así presencial. Sí, aparte viste que como que la onda del presencial tiene como una, no sé, como que le da una característica que después cuando lo escuchás que decís, esto es mágico. Es otro tacto, ¿no? Está mejor para mí. Sí, porque tenés este acercamiento también, entonces, nada, muy bueno, así que buenísimo. Aparte lo que tiene, viste, también el virtual es que, viste, muchas veces haces pausas, viste, y es como que eso también interrumpe un poco el flujo de la conversación. Claro. Como que también eso es clave, siento yo. Y aparte que te quedan todos los audios sincronizados. También. Al menos nosotros como sonidistas. No, es todo un tema, es todo un tema. No, a mí me ha pasado también que, no sé, ¿cómo es esto? Grabando una vez con uno, le pedí que grabara el audio y se olvidó y bueno, tuve que bancármelo con el audio de la videollamada. Claro. Bueno, sí, son cosas que pasan, a mí me tocó también. Sí, nos ha pasado de grabar podcast desde audios de WhatsApp. Claro. Sí. Tremendo. A distancia, me acuerdo cuando hicimos el episodio de que cubrimos en Córdoba las conferencias y después hicimos una entrevista y nos dijeron, sí, acá les mando el audio y era un audio de WhatsApp. Y bueno, o sea, es un poquito más complicado de editar, pero bueno, todo se puede. Todo se puede. Así que bueno, nada, muchas gracias de nuevo. Para los que estén viendo esto sin ningún tipo de contexto, esta es una colaboración que estamos haciendo entre los dos podcasts, Joyas Nacionales y La Cantina de Mos Latin. Váyanlo a escuchar a ellos en Spotify. Y nada, esta es una colaboración que arrancamos yendo nosotros al podcast de ellos, hablando de la película Camila, de la directora María Luisa Bemberg. Lo pueden ir a escuchar, está disponible en todas las plataformas de audio. Y ahora nosotros estamos acá reunidos para hacer la segunda parte de la colaboración de estos episodios de podcast, en donde ellos ahora son los invitados del nuestro, donde vamos a hablar de la película que está pasándose acá de fondo, que es la película Tiempo de Valientes del director Damián Cifrón. Que bueno, ya como algunos de los que vienen escuchando Joyas Nacionales de ese tiempo, es un director que hemos hablado horas anteriores. Los simuladores, creo que fue la primera que hablamos de él. Sí. Y bueno, nada, es un director que a nosotros en general nos fascina. Supongo que a ustedes también, ¿no? Totalmente. Sí, interpela mucho en lo que es el cine argentino, sobre todo, creo yo, de nuestra época. O sea, 2000, 2010. Claro. Eso, los que crecieron por ahí viendo tele, viendo sus programas. Entonces es como que, nada, lo tenemos para mí nosotros mucho más presente que generaciones por ahí que vienen ahora o previas. Totalmente.
Es curioso aparte también, ¿no? Porque uno si piensa en las películas de este director, lo primero que se le viene a la cabeza es Relatos Salvajes, ¿no? Es una que creo que es como la película quizás más icónica de él, pero también es como la película, una de las más conocidas de Argentina, por supuesto, pero es como una película que escaló a nivel internacional muy alto, pero Tiempo de Valientes no se queda atrás, por lo menos a nivel nacional, ¿no? Sobre todo también a nivel de calidad, todo. Yo esta película lo que digo mucho es que tiene una onda muy hitchcockiana, ¿no? Total. Sí, total. De hecho, cuando estaba en primer año, Sí. hice un trabajo práctico para una materia que era comparar Tiempo de Valientes con películas de Hitchcock. O sea, Mirá, agarramos en realidad como películas de Cifrón comparadas con Hitchcock y nada, como que tiene muchas similitudes también en la forma de encuadrar, en muchas cosas, pero sí, coincido con todo lo que decís. sí, aparte es que yo cuando estaba viendo la película de vuelta anoche, estaba pensando, este tiene muchas similitudes, esta puntual Tiempo de Valientes, tiene muchas similitudes con otra película de Hitchcock que es North by Northwest, o Cacería Internacional creo que se llamaba, que es una película en la que, digamos, un hombre común y corriente lo confunden con un espía, digamos, y de repente se mete en un entramado tremendo, ¿no? En un complot internacional espectacular. Pasa de tener una vida cotidiana en meterse en una situación extraordinaria, que creo que esa es como la característica, ¿no? Una de las características de los guiones de las películas de Hitchcock, ¿no? Sí, igual con eso que acabas de decir, acabas de resumir y dar una premisa de lo que le pasa al protagonista. O sea, es como diste la sinopsis de la película, básicamente. Claro. Me encanta que estamos hablando y yo cada tanto miro acá atrás y está la peli, entonces como que es como tener un machete, ¿viste? Claro. Te vas acordando de planes El mapa importantes. conceptual. Sí. Sí. Para antes de seguir pasando por este tema, para mí hay que hablar más de lo de Cifrón con Relatos Salvajes que dijiste. Sí. Para mí no hay que sacarle el precio a Relatos Salvajes. No, para nada. O sea, es reconocida a nivel mundial, estuvo nominada al Oscar, cambió muchas cosas para lo que viene después del cine argentino, y siendo también la película más taquillera de la historia del cine argentino y Claro. más vista en cines. O sea, marcó un precedente, siendo que el público argentino no suele ver sus propias películas, que haya ido tanta gente al cine hace 11 años y hasta se haya reestrenado en cadenas comerciales, es como un valor muy importante el que tiene. Pero para mí esta le pasa el trapo, sinceramente, de corazón. Sí, esta me divierte mucho más. Yo siento que esta es como la previa de Relatos Salvajes. ¿En qué ¿Me sentido? explico? A ver. Y claro, o sea, las dos como que tienen una crítica social, Claro. ¿no es cierto? Sí. Acá es cuando lo empieza y explota en Relatos Salvajes. Y sigue después en la última que sacó para mí. Sí, pero eso también es algo mucho de su filmografía, como la crítica de forma por ahí no tan implícita, ¿no? Que te lo tira en la cara, pero fijémonos como en esta... O sea, Relatos Salvajes como que aborda muchas cosas a la vez. Esta por ahí te toma temas de corrupción, de otras cosas. Claro. Que son cosas que le van pasando a los protagonistas mientras van intentando desarrollar su vida. Y siento que es un tema presente, más también por escucharlo a él hablar, que dice eso, que él quiere como constantemente, hacer un ruido y criticar. También, para mí hay que decirlo, que Damián Cifrón estudió en la misma casa de estudios que nosotros. Exactamente, estudió en la FUC, la Universidad del Cine. Claro. Bueno, de hecho, él es compañero de la misma camada de Ginás. Claro. Estaba pensándolo y también creo que... No, Rodrigo Moreno es anterior, pero digamos es como la segunda generación, tercera generación de estudiantes de la FUC. Está como entre los primeros, pero está como ahí entre la... Claro, y también está el hecho de que meten referencias. O sea, Damián Cifrón siempre mete
referencias a la FUC de forma indirecta, como Sí. Mario Santos en los simuladores. Acá nombra a Giuffra y San Telmo todo el tiempo. Claro, o sea, dice que se Bueno, hay robaron un un auto. personaje que es uno de los que, pequeño spoiler, asesinan al inicio de la película, que es como que, viste, se llama Villegas. Y es una referencia a Juan Villegas. Mirá, no lo sabía. No, sí, o sea, viste, de hecho, eso creo que se lo preguntamos en su momento a la cría, ¿te acordás? Sí, Que solía poner como los nombres de personajes, o sea, los personajes de las personas reales. claro, que ya conoce, digamos. Claro. Sí, como una costumbre que tiene. Bueno, igual en los simuladores pasa con todos los personajes. Hay un Piris Mateus, hay un... Medina también, Hay ¿no? Medina, Sí. que bueno, hay un quilombo barro en la historia real con Medina. O sea, que es como que... nada, me lo contó un amigo que después salió una película desde el punto de vista de Medina. Básicamente que esa persona como que le cagó la novia a Damián. O Damián le cagó la novia a Medina. Y entonces, sí. Y hay un bardo Tremendo. metido por ahí. Ah, Y- Flor de Chusmería nos acabamos de enterar. Sí, este se volvió LAM de repente. Los Ángeles de Brito. Pero Ahora saquemos el cuero, hay un quilombo ahí metido también con el personaje. Y nada, hay una de las teorías que dicen de la nueva peli de los simuladores, si se llega a dar, es que Medina lo matan al toque. Ah, mirá. No. Porque es como que ahora hace relativamente poco salió esta película que les digo de la historia de este que usó el nombre de Medina, pero encima le cagó la novia y todo, y que hubo bardo de por medio. Tremendo. Hay que decir que esta película, dato no muy menor, salió en 2005, que es el año para nosotros. Sale episodio 3. Salió episodio 3, sí, un gran año para Star Wars. Claro, porque usted, Sí. claro, es verdad, porque eso también no lo dijimos. Los que están escuchando esto, ellos tienen el podcast que está más que nada orientado a Star Wars. Y en 2005 salió Star Wars episodio 3, La amenaza fantasma. ¿Era? No, La venganza de los La Sith. venganza de los Sith, ahí está. La amenaza fantasma era el 1. Claro. Acá está. Ah, y que es verdad, y esa aparte creo que es una película que es como que por mucho tiempo, nos digamos un poco del tema, pero es como que por un tiempo no fue la favorita de muchos y hoy en día es como la favorita, ¿no? De los fanáticos de Star Wars. Sí, totalmente. Nada, bueno, es una película que por ahí los que nos están escuchando, que vienen del podcast de La Cantina, y como la audiencia es de Latinoamérica en general, y se tienen que hacer como una imagen, bueno, es el cine que salió en Argentina al mismo tiempo que esta película que fue tan revolucionaria dentro del mercado de todo, de juguetes de Star Wars, de novelas, todo ese boom que hubo en ese año. Bueno, acá en Argentina estaba saliendo este peliculón, entonces me parecía como un dato no menor. Claro. Aparte, sí, es curioso cómo, ¿no? Cuando vos te pones a ver la cronología de las películas que se estrenaban, compara las películas que salieron, no sé, tal año en Argentina y las películas que salieron tal año en el resto del mundo, ¿no? Como decía, mira, este es contemporáneo de esta película, mira. Como que sucede también mucho ese tipo de curiosidades, que decía, mira, es como consecuente con lo que se estaba pasando acá. Y una cosa que también me parece llamativa, que lo hago como puente temático, es el tema de justamente que hablan de la corrupción y de la policía puntualmente. Porque en esos años, a finales de los 90, por sobre todas las cosas, que esto lo habíamos hablado en su momento, no sé si te acordás, con Jerónimo en el Polaquito. Sí. Sí, también es como que, a ver, el 2005 es el post-cine, nuevo cine nacional, digamos. Nuevo Claro, cine sí. argentino. Bueno, es que también trata justamente... justamente mucho de eso. No, que bueno, Damián Cifrón es, como decimos, de la segunda camada de los que se egresan de la FUC. Casi todos los del nuevo cine argentino son de la primera camada, junto con Lucrecia Martel, que no estudió ahí, pero Claro, son nada, como- entonces es como, ahí sí la línea, es como los hijos de, o los Claro, que vinieron claro. ahí nomás. Y aparte, viste lo que yo estaba comparando mucho esta película con una película de trapero que es El Bonaerense. Y es impresionante cómo, a pesar de que son dos películas completamente distintas, hablan de un tema bastante parecido. Lo único que se diferencian es cómo
cómo hacen, digamos, el retrato de la Sí, policía. total. Y sobre todo también el tono de las películas, ¿no? Porque mientras que esta es una comedia, también tiene un poco de drama y obviamente de espionaje, la otra es como un drama realista, casi documental, ¿no? Y es interesante cómo en cierta manera, porque acá, bueno, obviamente tiene algunas cosas muy hollywoodenses, la película Tiempo de Valientes, tiene algunos retratos, viste, de, si se quiere, entre comillas, caricaturescos, pero no deja, o sea, no es como que lo deja de sentir, viste, por eso argentino ni para nada. Pero es verdad que si lo comparás con el bonaerense, es como que te das cuenta que hay una diferencia en el tratamiento, ¿no? Sí, además también la estructura del guión. Esta película es mucho más clásica, mucho más hollywoodense, como vos decís. Claro. Y el bonaerense, o sea, la vi y no la tengo tan presente ahora, pero me acuerdo que es diferente en todo sentido, hasta el color. Recuerdo todos unos tonos como más amarillentos, más naranjosos, como una impronta más realista, ¿viste? Más Claro. como esto que vos decías. Sí, más sucio directamente. Claro. Pero sí. Es que aparte, viste, Pablo Trapero tiene eso de que muchas veces hace sus películas como si fuesen algo que podría pasar en la vida real. Tiene como esa especie de tratamiento también en la imagen. Como que busca eso, él, digamos, es como lo que a él le interesa como autor. ¿Y no se repiten actores también? Y sí, o sea, mira, de hecho, o sea, si vamos a hablar de actores, o sea, siempre vas a ver alguno que se repite, como es Ricardo Darín, por ejemplo. Porque es como el actor que, por un lado, que esto lo hablamos una vez con vos, que es como un actor que, por un lado, es parte de un Star System argentino, que sabes que te va a traer una cierta cantidad de espectadores, que sabes que pones a Darín en los créditos o en el título o en el póster y va a haber una cierta cantidad de gente, ¿no? Lo mismo que si lo haces con Francella, por ejemplo, ¿no? Entonces eso provoca también como que haya repetición de actores, ¿no? Sí. Claro. En realidad ya como que cubrís bastante de presupuesto ahí también. También. Pero también es un presupuesto tenerlos, Bueno, sí. en cierta forma. Sí, porque sí, ellos pero- saben que te van a generar eso. Pero ya lo cubriste. Igual yo me Trayéndolos. refería más bien en este tipo de películas como que la figura de, por ejemplo, Daniel Valenzuela, que suele estar creo que era en Un Oso Rojo, después, bueno, sé que en los simuladores tenía alguna que otra aparición, bueno, en esta película él actúa como oficial de policía, em, y por ejemplo, lo que es también Diego Peretti en toda la filmografía de Cifrón también, como que, o sea, lo decía más que nada porque no recuerdo si en Un Oso Rojo también estaban estos actores, pero es como que Y eso Cifrón, sucede por la viste, productora también. Claro. Sucede por la productora porque, bueno, esto también lo hablamos con Gonza. Esta es una película producida por Hugo Sigman y Oscar Kramer antes de que se muriera Kramer, me parece. No, Kramer me parece que es el que está vivo y Sigman me parece que fue el que se murió. Pero KIS, digamos, es el nombre de la productora, que son las iniciales de los apellidos de ellos dos. Que también es la misma que produjo la serie del Eternauta. O sea, en colaboración con Netflix, pero son los mismos. Y digamos que también sucede que cuando vos tenés una productora consolidada y trabajás bien con determinados actores, suele pasar que vos los volvés a llamar para otras producciones. Por un lado. Y por otro lado, también lo que sucede es que Cifrón le gusta repetir actores por temas de fetiches o por temas de que sabe que trabajan bien. ¿Fetiche cómo? No, ¿viste el famoso fetiche? O sea, el actor fetiche. La famosa musa de que te casás con este actor y usás. Hitchcock lo recontra usaba eso. Por O ejemplo. tipo, no sé, Scorsese con Robert De Niro, que está en casi todas sus pelis. Claro, entiendo. Como que sucede también eso. Y bueno, y viste, y hay actores también, qué sé yo, por ejemplo, hay unos que ellos vienen de los simuladores también. Pero hay otros que, por ejemplo, hay uno que es un conserje, que está Peretti con el conserje, viste, cuando se mete en el edificio, qué sé yo, bueno. Ese actor, ese chabón que hace ese personaje, no me acuerdo si fue un año antes, un año después, apareció en otra serie de Cifrón que se llama Hermanos y Detectives. Sí, total. No, es el coprotagonista. Digamos. No, sí, coprotagonista, porque es un personaje secundario. Esa actúa Rodrigo de la Serna, con Rodrigo Noya. Claro, los dos Rodrigo. Qué buena serie esa también. Sí, esa en un momento con Gonza la vamos a hablar también. Y te iba a decir también, Diego Peretti
actuó en los primeros cortos de Cifrón, después pasó, bueno, a ser uno de los protagonistas de los simuladores, y bueno, y acá en esta película, básicamente, Cifrón escribió el guión pensando en él. O sea, el personaje de Silver... ¿Cómo es? El apellido no me sale. Silverstein, el policía, bueno, ha sido... Bueno, el psicólogo, digo, ha sido escrito pensando en él. Claro. Y de hecho, Cifrón lo que decía es que él no escribió como la película pensando en generar escenas graciosas o cosas así, sino que él pensó toda la película desde el lado de, bueno, voy a agarrar un personaje que domina un mundo como el de la psicología y le voy a poner de que alguien como que le explique qué sería algo a él, o sea, algo de lo que él maneja. Claro. Por eso se invierten los roles. Claro. Que es que el policía le termina haciendo de psicólogo a él. Total. Y bueno, y él termina, si se quiere, haciendo de policía o de guardia, o es como que hay un desarrollo de personaje en los dos sentidos. Claro. El policía se vuelve psicólogo y el psicólogo se vuelve policía. Claro, una locura total. Claro. Una locura hermosa. Sí, no, pará, y otra cosa más de agregar lo que decís de que nada, Damián pensó y escribió este personaje para Peretti, es que Peretti es psicólogo también. Claro. Entonces también como ¿verdad? que domina mucho más el campo y nada, por ahí fue hasta consultor de guión, como lo fue con los simuladores, de que seguramente le habrá dado alguna pata y decir, che, bueno, esto pensarlo de esta manera y así. O sea, debe servir un montón también pensarlo de esa manera, ya que son amigos y colaboran en un montón de cosas. Nada, puede ser. Yo tenía una duda. ¿Esta es la segunda película de Cifrón o no? No, en realidad es la tercera, casi... Sí, tercera, casi cuarta. Porque él antes había tratado de hacer otra y no la pudo terminar de hacer y después creo que se transformó en Hermanos y Detectives. Pero en realidad la primera película, la ópera prima, sería El fondo del mar. La segunda, esta... Después del fondo del mar creo que hizo Simuladores. Ah, no, esta creo que es la segunda. Y creo que la tercera es Relatos Salvajes. Y la cuarta sería... la última que sacó, Misántropo. Si mal no me falla la memoria. Pero sí, El fondo del mar es la primera película de él. Está bien, está bien. Encima es la menos conocida de todas. En parte porque es la ópera prima y en parte porque no, al ser alguien completamente desconocido en su momento, no tenía una repercusión quizás tan potente, ¿no? Después de los simuladores empezó a tener como una fama. O empezó a tener más posibilidades de generar publicidad en sus producciones. Que eso también, ¿no? Es todo un tema, ¿no? Una cosa es hacer la película y otra cosa después es hacer que esa película la vea la gente, ¿no? Que eso lo hablamos también con una distribuidora. Pero sí, digamos, es como que en cierta manera el haber tenido un éxito televisivo provocó que tuviera un éxito en los cines también, ¿no? Un éxito, como que tuviera posibilidad de difusión. Sí. Y bueno, antes de justo arrancar a grabar estábamos hablando de... ¿Es un clásico del cine argentino en Tiempo de Valientes? No nació como clásico, pero hoy en día es un clásico. Sí, para mí sí. O sea, totalmente. Es como que... ¿Vieron cuando tienen una persona que no vio mucho cine nacional o algo así y querés recomendarle una película argentina que se sienta bien argentina? Y bueno, me parece que este es un re clásico en ese sentido, porque tiene como mucho el folclore argentino, pero teniendo una estructura yankee y una estructura que va a los chapas, ¿viste? Pasa esto, después esto, y todo lo que va pasando sí o sí tiene un simbolismo de algo que se va a retomar en un futuro. Sí, es recontra fácil de digerir esta película. Claro. Entonces, va a los pedos, como decís. Y tiene cosas, nada, como de acá en Buenos Aires que se va mucho al psicólogo, como cosas así que, no sé, la corrupción en la policía, como cosas que vemos todo el tiempo, pero con acción también, porque no deja de ser una película de tiros también, comedia, como bien decías, y drama. Es como que siento que también algo muy bueno que hace la película es que te pone
a los dos personajes en un lugar de fragilidad. Claro. Que es que ambos han sido, bueno, engañados por sus respectivas esposas y hace que vos decís, puta, los veo mal y nada, y es como que empatizás, entonces como que te remetés en la trama porque vos decís, es algo que nos podría pasar a todos. Y bueno, creo que es como que engancha mucho con la gente. Cómo son los personajes, lo que le pasa. Obviamente, no sé ustedes, pero a mí nunca me pasó de terminar así, disparando con una ametralladora a un camión que lleva uranio. Pero digo, cómo arranca todo y cómo se expresan eso es algo re humano. Y por eso es una película muy buena para recomendar a un amigo. Aparte es curioso cómo va escalando la película de a poco, ¿no? Arrancás como tranqui entre comillas, porque arranca con una escena bien como si fuera de mafioso del Padrino, ¿no? Pero, digamos, arrancás como tranqui y después a medida que va avanzando la película va como aumentando la intensidad, va escalando el nivel del conflicto, va escalando también, por sobre todas las cosas, el nivel de lo que se va a ver, digamos, ¿no? Si antes vos tenías a dos personajes que andaban en un auto tranqui y de repente tenés una persecución, tenés tiro, tenés toda una serie de cosas, ¿viste? Que, ¿no? Como que va escalando también, ¿no? Es como que eso también es algo que yo también he notado, sobre todo he visto que hay muchas personas, no solo de los que han hecho cortometrajes, sino también gente que hace películas, que he notado que han tenido problemas para manejar el ritmo. Sobre todo el avance de los acontecimientos. No importa si es clásico, no importa si se quiere cine moderno, pero he notado como que hay un problema, bueno, que medio como lo veníamos hablando vos y yo de la estructura, manejar los tiempos, manejar el ritmo y manejar el avance de la película, digamos, ¿no? Como que acá, justamente yo creo que en ese sentido esta película es un reflejo de cómo armar una, digamos en este caso, una historia de manera progresiva, ¿no? Eso me pareció muy interesante y muy llamativo. No sé ustedes cómo lo ven. La estructura ya de por sí, no solo de la historia, boludo, de los personajes. Claro. Ahí acababa de pasar cuando Peretti le daba asco ver los cadáveres y al final lo ves que piensa ser un espía o policía de los grandes mandos, digamos. O sea, es una locura la estructura tanto de la película como de los personajes, ¿no? El arco de los personajes. Totalmente. Eso a mí es lo que más me llama la atención. Y yo creo que también el montaje ayuda un montón. Esto que vos decías del ritmo, por ejemplo, no sé si les pasa que ven la película, ven las escenas del auto y conociendo Buenos Aires vos decís, bueno, ahora está pasando por este lugar. Claro. Y después te pone por ahí un plano de establecimiento, de perspectiva del auto. Y después cuando vuelve adentro ya es... o sea, no tiene nada que ver la continuidad espacial. Pero vos decís, está tan bien articulado como las conversaciones y cómo se va desarrollando o sea, el ritmo en cada una de las escenas que están conversando ellos que Como no te das cuenta. olvidás Claro. de que no hay una continuidad espacial. Y bueno, esto es algo que lo puedo remarcar porque la vi muchas veces. O sea, ¿Cuántas veces la vieron? y capaz que 4 o 5. Pero claro, o sea, la primera vez que la vi me dio esa... O sea, la vi de principio a fin y como que muchas cosas se me escaparon. Y esta última vez que la vi ya como que me puse nada, cuando estaban hablando en la primera charla de ellos estaba pensando en eso, como, bueno, pará, a ver, ¿dónde es esta calle? Claro. ¿Dónde es este plano que le continúa? Y te das cuenta que es como que al principio están por Libertador, después te pone un plano de retiro Sí. y después creo que vuelve para atrás. Sí, porque vuelve como para Palermo, más que nada, por la parte de los puentes y del tren. Sí. Pero sí, yo la vi también 4 o 5 veces. Para mí, ¿cómo se llama esto? Nada, también la idea de, bueno, es una historia tan chica en cierta forma en tiempo del tiempo. Sí. O sea, son 3 días los que pasan. Es verdad. Porque es, bueno, le llega esta tarea, este trabajo a Peretti. Sí. De, bueno, consolar y básicamente acompañar a lo que es el
el policía. No, flashé. Ah, Creo que va para vos. Está bien. Siempre el problema con los mates acá. Y sí. Y bueno, después cómo va subiendo todo esto. Y algo que dijiste, Vale, de nada, esto de lo pasamos medio por alto, el tema del engaño, que es como el tema también principal de la corrupción. O sea, si hasta la familia es corrupta, ¿qué esperas del Estado? ¿Qué esperas de la policía? ¿Qué esperas de todo? Si el núcleo familiar es corrupto ya de por sí. O sea, muestran cómo todo nos sirve, toda la sociedad y todo lo que se construye está mal en este universo. En el sentido de que hasta los cursos que hacen los mismos policías, o sea, cuando uno nos dice, bueno, no me acuerdo si era así, cómo tengo que usar para arrancar ¿cómo se llama? El helicóptero. El helicóptero, Y claro. después otro le pregunta, ¿y vos no sabés hacer esto? No, yo hice un curso de tecnología que no me sirvió para nada. Entonces es como, todo está mal, todo. Sí, pero sí. si el núcleo principal, que es la familia, está roto, Claro. ¿qué esperas de los demás? Claro, pero ellos, viste, que encima lo toman como que es algo que está, como que es normal, viste. Por ejemplo, recuerdo cuando, bueno, hay muchos ejemplos, pero por ejemplo cuando van a buscar al ladrón del auto y, o sea, el psicólogo le dice, che, pero ¿por qué no lo arrestás si sabes que es un ladrón? Y él dice, no, pero si no, no tendría esta información si yo lo arresto. Y es como, bueno, pero no tendría, o sea, yo lo pienso y es tipo, si arrestás justamente al que roba autos, nunca, o sea, no tendrías que rastrear por qué alguien robó un auto. O sea, como que son muchas cosas que no se cuestionan, ¿viste? O bueno, también el caso de la publicidad, que como te digo, o sea, los personajes es como re normal que pasen todas estas cosas. Porque hay una publicidad que dice pastillas para la calvicie, y justo ahí es cuando Peretti está fumando, o sea, porro, y dice, no, todo el tiempo nos engañan. Y le dicen, ah, si te engaña tu mujer. ¿Cómo te va a engañar la publicidad? Claro, No, sí, es increíble porque en cierta manera, que en relación a lo que decís vos y a lo que dice Juaco, es cierto que es como que la película toca un tema en general que se aborda a lo largo de toda la película, que es el engaño, ¿no? El engaño y como que la apariencia es lo que en algún punto casi importa, pero que en el fondo no es, te das cuenta que no es verdad. Viste, o hay algo que tarde o temprano se termina revelando, ya sea en el caso de los personajes que los engañan sus mujeres, ya sea en el caso de la publicidad, ya sea también en el caso, viste, que en un momento descubre que la canción del payaso Plin Plin es la misma que la de los Cumpla Feli. No es como que la película te muestra de manera constante, tanto con los espías, con los policías, con los diálogos, con lo que sea, que es como que hay en diferentes tramos, ya sea de la sociedad o de la vida cotidiana, que hay como una especie de engaño general, masivo, claro, ¿no? Y hasta con los agentes de la CIDE, que al principio es como que el policía va, los intercepta con el psicólogo y nada, y él les dice, o sea, vos la primera vez que ves la película pensás que es un mafioso y se da vuelta toda la escena cuando él al final era un agente encubierto. Claro. Y que al mismo tiempo igual estaba a cargo de toda la parte oscura del tráfico, del uranio. Pero bueno, es como esto que vos decís, siempre hay un engaño, siempre hay algo más grande. Y me parece que el engaño más grande de todo es al final de la película, que hace un recurso muy parecido al de Nueve Reinas, que uno cuando termina de ver Nueve Reinas se da cuenta que bueno, que el personaje de Gastón Pauls había orquestado todo eso. Y esta última vez que lo vi me pareció lo mismo del personaje de Dio Peretti, porque ya después de todo lo vivido, en el último plano y en la última escena se ponen a hablar ellos dos diciendo, che, vos no sos una gente encubierto de la Mossad. Y no me parece poco menor, porque toda la película se trata del engaño. Claro. Y que se plantea ahí al final como, hey, no puede ser que en 3 días haya aprendido a tanto y qué sé yo. Como que yo lo veo y digo, por ahí hasta no sabemos, y la película con el guión no está boludeando y también él había planeado todo desde un principio. Y me parece increíble como... El plot twist del plot twist, pero sí, es verdad. Es tremendo eso. Yo creo que también una de las claves es justamente que
enaltecen los guiones que escribe Cifrón es justamente el manejo de la información, ¿no? Tanto, o sea, cuando hablo del manejo de la información me refiero a qué es lo que sabe el espectador, qué es lo que saben los personajes, ¿no? Y qué es lo que sabe el espectador en relación a lo que saben los personajes, ¿no? En sentido de que yo sé lo mismo que sabe el personaje sabe menos que yo sé más que él, o él sabe más que yo, ¿no? Es como que en ese sentido, ya sea en los simuladores, ya sea en Hermanos y Detectives, ya sea Candy de Valientes, bueno, en todas las películas de él, es como que vos notás ese manejo de la información, ¿no? Sobre todo, ¿no? Porque es como que él logra sembrar las dudas y que de repente lleva las situaciones, las escenas escritas a través del guión a un punto determinado que es cuando llega el clímax final, es cuando te terminas enterando de todo, ¿no? Es como que ahí es cuando se produce el famoso giro de guión, ¿no? El giro argumental inesperado. Y esto que yo digo, que muchas veces parece que es obvio cuando lo ves, en la práctica, cuando lo querés llevar a cabo, ahí es donde surgen los problemas. Porque no entendés cómo llevarlo a cabo, digamos. Claro, y que también tenés que hacerlo de una forma que no quede todo servido. Claro, Porque, exactamente. por ejemplo, a mí me gusta mucho cuando el psicólogo, o sea, Peretti, le entrega una tarjetita con el número del policía para que lo contacten después. Y le dice al policía, che, borrale mi número que está ahí atrás de mi tarjeta. Y dice, ¿cómo que dijiste? Y dice, no, que si querés tenés mi número ahí atrás, ¿viste? Como que es una escena que es re cómica, pero fíjate cómo ese pequeño detalle se retoma mucho después, que es cuando lo llaman a Peretti y le dicen, che, la verdad que averigüé todo lo que tu compañero me había preguntado, y cómo eso se retoma desde un indicio muy chiquito que te hizo en un comienzo. Claro. O, por ejemplo, con todo esto que vos decís de la información que Cifrón nos da a nosotros como espectadores. Se va dando poco a poco. Por ejemplo, van a Balística, a una galería de tiro, y ahí, bueno, Diego agarra un arma, que está todo enojado porque se acaba de enterar de que su esposa le fue infiel, y ahí es la primera vez que él dispara con un arma y se le hace una corrección. Che, podrías apuntar un toque más a la derecha, no sé qué. Y eso él lo retiene. Después cuando van a buscar el auto robado. Y se escapa el otro con el camión. Sí, pero antes un peleador le dice, no, tenés que pegar así. Y él ahí la segunda piña que mete la hace re bien. Y fíjate que después cuando en la CIDE lo van a buscar, o sea, lo va un agente de la CIDE a buscar a la casa, él aplica eso y vos te das cuenta que él no sabe pelear. Hasta él mismo hace una cara así como de sorprendido. Pero es que justamente aplicó lo que se te dio en un indicio antes, que le dijeron, no, la piña metela así. Y después cuando se le explicó en el helicóptero, bueno, si querés disparar con esto, tenés que hacer así. Entonces al final de la película, cuando él dispara con la ametralladora, también es como que fue gradualmente aprendiendo mejor a disparar. Claro. Y bueno, todo así con cositas chiquititas que te va dejando Cifrón como detalles de la evolución de los personajes, ¿no? Sí, no solo evolución, sino el mismo estatuto del personaje, de cómo es y qué piensa y nada. Por ejemplo, apenas lo ves por primera vez a Peretti, está leyendo el diario, y no es cualquier diario, o sea, es página 12, claro, que después ya se contrasta totalmente con cómo él piensa de la policía, de los militares y demás. Por eso mismo también sirve esto de, che, no, tapale mi número, no quiero que este milico tenga mi número de teléfono. Sí, total. O sea, es como que también no solo es por un chiste, sino que está pensado desde el mismo modo de su psicología, de sus valores también personales. Claro. No, y eso está muy bueno, porque cómo están escritos los personajes, es como que vos te lo creés posta, porque, a ver, Peretti es el psicólogo. A la primera que lo llaman a la oficina y lo encuentra al oficial deprimido y qué sé yo, te pone un plano de que él se acerca y va y le habla cara a cara y le tira una línea donde diciendo, mirá, si hay futuro, no hay tragedia. O sea, si vos estás vivo todavía, el problema lo podemos resolver. Y ahí al toque vos enganchás
porque te quedás pensando en lo que le acaba de decir y por ahí vos te pones a pensar en problemas tuyos Claro. y decís, bueno, pará, bueno, hay una solución. Y es como que, claro, el psicólogo, bueno, también suma esto que vos dijiste, Joaco, de que Peretti es un psicólogo en la vida real, pero son muy, muy creíbles, como que hay mucha, nada, como, ¿cómo se dice? Verosimilitud, como está muy, Claro, muy, verosímil claro, es muy verosímil el personaje con, con el bueno, con el universo de la rol. película, claro. Es que sus diálogos son muy buenos dentro de la película. Es como que cuando un personaje sufre, vos sufrís con el personaje y le crees. No es que de repente te meten una palabra que es medio latina en ese sentido, sino que es como muy arraigado a lo que es la cultura argentina y sobre todo porteña. Y nada, por ejemplo, cuando se descubre que a Peretti les son infiel, es como de que le dice todo el tiempo que Díaz baja el arma, y le dice cuando la mina le confiesa, es que es, y pasamos a otro plano de sos una forra, pero es sentido desde, le sale del alma decirlo de no, me Claro. estás cagando en serio, una hija de puta, ¿hace cuánto? Y después cuando están hablando de eso mismo, de bueno, me dijo hace 2 meses, no, entonces son 4. Es como que los tiempos, cómo se maneja todo eso, te hace que sea de una forma tan natural, que es esto mismo de que es algo de la vida cotidiana lo que estamos viendo acá. Y justo nada que ver, pero vos estabas hablando del engaño de la esposa de Peretti y me di cuenta que en esa escena de atrás están pasando 2 engaños al mismo tiempo. Primero la de Peretti queriendo hacerse pasar por un amigo de ese pool, o sea, Sí, quiere de como esa escena, sí. simular y le empieza a comer todo las salchichas. Sumando que está re drogado y tenía hambre por eso. Sí, bueno, también, pero flashea confianza y no, claramente no Sí, entiende la nada. sociedad está Hasta todo le hace así. piola. Y mientras está pasando eso, te está mostrando al policía que está intentando averiguar dónde está el auto robado, quién lo vendió, y le está engañando el tipo que lo robó al auto, no le está diciendo la verdad a su jefe. O sea, todo el tiempo, todo el tiempo la película trata de eso, como que no podés escapar. Claro, es increíble. Aparte también es como que es increíble cómo ese tratamiento temático se ve reflejado en todas las escenas, ¿no? En todas las secuencias, ¿no? Sí, la verdad que es verdaderamente increíble. Yo creo que también ese nivel de detallismo en algún punto que tiene el guión, lo que hace en gran parte es masificar en gran medida todo el mensaje que trata de abordar la película en algún punto, ¿no? O por lo menos uno de varios mensajes porque digo, la película puedes analizar de varios puntos de vista, entonces puedes sacar, viste, como diría Graciela, varios niveles de metalenguaje. No mencionemos ese tema. No mencionemos semiología. No, o sea, decir que nada, les mando suerte si hay alguno que tenga que estudiar semiótica, semiología del cine. Nada, le mandamos un fuerte abrazo, le mandamos nuestro todo lindo corazón para que puedan aprobar esas materias teóricas tan duras. Igual después viene estética y sigue tranqui, pero... No, estética es divertida. Pero... ¿en qué nos quedamos de la peli? No, estamos hablando del tema de los engaños, más que nada, de cómo eso se ve reflejado en la película, ¿no? Pero sí. Y bueno, nada, bueno, Gonza, para vos, ¿esta es tu película favorita de Cifrón, como dijo Juaco, o no? ¿Vos qué onda? ¿Vos qué opinás? A mí me gustó mucho Relatos Salvajes, pero una bocha. Igual esta tampoco es que se quede atrás. Tampoco. Me gusta mucho también. ¿Qué es? No, yo creo que acá, no sé si estoy correcto en lo que voy a decir, pero yo creo que acá podemos establecer un puente, ¿no? En parte los simuladores con Tiempo de Valiente, ¿no? Porque son como o sea, en algún punto Cifrón lo que había hecho en los simuladores era, viste, esta cuestión de que como que cada simulación podía ser tranquilamente una película de género, ¿no? Pero en algún punto, esta es una película que es de un género, se quiere, que es el espionaje, pero en un punto es casi en ese sentido, en relación a todo esto que veníamos diciendo del engaño, qué sé yo qué, en un punto los simuladores, esa idea de engañar a los personajes, pero masificado,
No sé, vos crees que quizás los simuladores sirvió como puente para ir experimentando con esto? Podría ser. Quizás habrá empezado con los simuladores y esto sirvió como puente para justamente tratar la crítica que después explota con los distintos temas en Relatos Salvajes. Claro. Bueno, vos mencionabas el tema de la crítica social. Sí. O sea, te quería preguntar por eso, para que lo retomemos. O sea, ¿podría desarrollármelo un poco más? O sea, tipo... Es que es más o menos lo que hablábamos ahora, la crítica social en el sentido de la corrupción de la policía, Claro. Los engaños masivos a todas las estructuras, tanto gubernamentales como familiares, digamos. Claro. Yo creo que trata ese tipo de crítica social. ¿Crees que llega a alguna conclusión o no la película? En ese sentido. A ver, para usted también les pregunto. ¿Conclusión? Yo no sé si... No sé si conclusión. O Ok. sea, Yo lo que siento que... Porque es como vos decís, no hay una conclusión, pero para mí estaba como te deja la pincita de puede haber una parte 2. Claro. Porque te dice, bueno, la sigue no. O sea, creo que esa es la conclusión, porque no te dice, no, si yo pienso que esto está mal o que esto está bien. Te lo presenta como esto es lo que pasa. Después, cuando lo escuchás a él hablar, dice que es una crítica, pero viste que no te da como un. No te lo dicen, no hay como una bajada. No hay una bajada de línea, pero el chabón lo muestra. Yo creo que el objetivo es mostrarlo, pero no te va a decir esto está mal. O sea, ya con la historia en sí te lo dice más o menos. Ponele. Y después yo te quería decir algo a Us, que es tipo en relación al género de la película. Para mí es más, tiene un nombre específico que no lo voy a saber, o sea, no me lo voy a acordar ahora, pero es tipo esas películas que son detective pero que son entre dos, que son tipo una dupla. Sí, la de las parejas disparejas, que esa es una serie de películas que nace en la década de los 80 en realidad, que se masifica con la película Arma Mortal. Total. No, es como, o sea, en ese caso era total, porque tenías a Donald Glover y tenías a Mel Gibson, uno que era un hombre casado, de familia, ¿no? Afroamericano, y el otro era un blanco, carilindo, pero que sin embargo tenía una serie de problemas psicológicos importantes, ¿no? Uno tenía una carrera de policía por delante, el otro estaba por retirarse, ¿no? Y es como que tienen que juntarse ambos para resolver una serie de casos, una serie de casos policiales. En realidad, en la película, la primera es un caso policial, ¿no? Y es como que también en ese caso es curioso que lo mencionemos porque sucede algo parecido. Es como que hay un cambio de roles también, ¿no? Y bueno, ese tipo de películas después se ejemplificó con varias películas que salieron posteriormente, hasta inclusive en series de televisión. De hecho, creo que ya se convirtió en un cliché, ¿no? Esto de que haya una pareja de policías, ¿no? Sí, de hecho, viste, lo más cercano a esa década también era esa que creo que hay 3 entregas, que es como un policía medio alto, todo grosso. Claro. Y no sé si ubican cómo se llama, y el que es uno un poco más petizo, gordito, que hay una que se infiltran en una universidad. Es estadounidense. Sí, 21 Jump con Jonah Hill y Claro, Channing Tatum. es esa. No me acuerdo cómo era el título en español, pero sí, es un cago de risa. Sí, esa... Creo que era... O sea, no me acuerdo el título en español, pero en inglés era 21 Jump, que justamente, curiosamente, era una remake barra continuación de una serie de televisión que hacía Johnny Depp. Ah, mirá. Sí, eso me lo recuerdo. De hecho, Johnny Depp aparece al final de la película. Era Comando Especial. Comando Especial, esa, claro. Comando Especial, ese está. Sí, acá. no la vi, pero me resuena. O sea, habrá sí. visto algún tráiler, algún meme, algo, pero... Claro. O sea, vi la foto de los personajes y me acuerdo de... Sí. O sea, sí, eso era una película, era una remake de una serie que protagonizaba Johnny Depp en la década de los 90. Es un dato curioso que lo descubrí tiempo después, no lo sabía en un momento. De hecho, Johnny Depp aparece al final de esa película
junto con su compañero, la coestrella de esa serie de televisión, como cerrando todo un ciclo, digamos, ¿no? Claro. Mirá. De hecho, yo me pregunté qué hace Johnny Depp al final de esta película. Decime al final de la película, no tiene sentido, ¿para qué lo llamar? Después, claro, te enterás de eso y decís, era así la cosa. Claro, era Pero es como que continúa con el mismo personaje o es como Claro, es como. O sea, estrella es raro, especial invitada. Claro, es raro porque supone que la película es como una especie de remake, pero a la vez es como una especie de continuación también. Y es como que el personaje es el mismo, no sé, todo Es raro. medio como Creed, ponele, que Sí, aparece sí, Rocky, sí. pero ya la historia es de otro. Como Claro, una cosa así. exactamente. Exactamente. Y bueno, y pensando también en lo de las parejas disparejas, también en la icónica serie de Vice, Miami Vice. Sí. Esa que ya también es como. Nada, tremendo. O sea. Es como que ahí te das cuenta que Cifrón también mama mucho, ¿no? No sé si el cine hollywoodense, pero de varios estilos de cine. Tenés el de Hitchcock, tenés el de los 80, tenés también alguna que otra referencia de lo que, bueno, las típicas películas que se estudian en la FUC, ¿no? Como pueden ser películas de Fellini, de Coso, ¿no? O las películas también de la Nouvelle Vague, sobre todo en las escenas donde los personajes están hablando en los autos. Como que tiene, o sea, Cifrón mama de varias referencias y las ves plasmadas en los planos de las películas, en cómo los piensa y también en parte cómo está pensada la película, creo yo, ¿no? Como interesante todo, ¿no? Porque es como una película que en parte es producto de su tiempo, ¿no? En parte producto de su tiempo, en parte también porque lo notás porque habla de los temas que veníamos hablando de la corrupción en la policía, los temas también que se repetían en otras pelis, pero en parte también te das cuenta que es producto de un aprendizaje de haber visto cine. Sí, ¿no? total. Sí, esta película sin Hitchcock no existiría. Para mí, o sea, no tendría ni forma en cierto sentido. En el sentido, cuando se infiltra Peretti, sobre todo a este lugar de la CIDE, donde se ven esos planos generales, con esas sombras bien marcadas y como todo eso, las columnas que hacen que no puedas ver bien, o hasta cuando está en el colgado, por ejemplo. Toda esa forma de haberlo hecho sin él, o sea, sin el gordo, no existiría. Entonces, Qué poético que estés hablando de esa infiltración y se está pasando ahí no, detrás. es que justo. Un timing espectacular. El machete. Claro, el machete. ¿Qué te iba a decir? Dos cosas de eso. Sí. Primero que al principio creo que, no sé, estaba medio bloqueado, no sé por qué. Y creo que dije Tarantino en la comparación cuando dije que hice un trabajo de visión. Ah, Pero sí, me refería a Hitchcock. sí. O sea, no sé qué dije. No, dijiste que Hitchcock. Ok. O sea, se te habrá cruzado los cables en un momento, pero no, dijiste Sí, Hitchcock. sí, o sea, que no sé, quería aclarar eso. Sí. Y después, no, algo de lo que están diciendo, que es que Cifrón mismo dijo que la mayor educación que yo tuve es el cine. Claro. Es una frase que él dijo como que justamente hablando de todo esto, de todas las referencias que él mete, bueno, como que es eso, o sea, él dice que es consciente que y lo hace aposta metiendo este tipo de referencias, pero bueno, a su manera, ¿no? Claro, bueno, ya que hablábamos de Tarantino, Tarantino hace lo mismo también. Eso iba a decir, sí. De hecho, él dice que no es que hace referencias, sino que roba momentos puntuales de películas, se los copia y los plasma en sus películas, digamos, a su manera, digamos, ¿no? Es como que hace mucho eso, ¿no? Es como que son directores que también maman mucho de las películas que les gustan y que vieron, ¿no? Y eso después lo ves reflejado en los filmes que hicieron. Ahora, mira, vamos a hacer un pequeño juego, mira. Ahora van a ver lo que tengo preparado. Mirá. Empecemos con vos, Joaco. A ver. Mira, decime un número del 1 al 5. 3. 3, ok. Bueno. Para el siguiente podcast para el siguiente episodio de su podcast, van a tener que hablar de la película Sábados, de Juan Villegas. ¿Viste? Un reto para ustedes. Está bien. Ahora vamos con vos. Ok, vamos a tirame del 1 al 9. 7. 7, ok, a ver.
Ok, para la siguiente, que van o también puede ser para el siguiente episodio, para el que sea posterior, van a tener que hablar de El hombre de al lado, de Gastón Duprat y Mariano Con. Yo pensé que Gran nos ibas película. a tirar tipo una película capaz y como hacer una comparación o algo así con esta. O sea, pensé que iba a ir por ahí. Tipo... ¿Te sorprendí? Me sorprendió, sí, sí. Bueno, ahí ya tienen 2 películas y ahora queda una tercera. Que ese va a ser el resultado. O sea, vos habías dicho 7, vos habías dicho 3. 7, o sea, 3 menos. 7 menos 3. 4. 4. Ok. Entonces. Y por último, entonces van a tener que ir con. No, para esta. Nos dejaste un montón de tareas. Acá está. Y como tercer película, El acto en cuestión. Mirá, De Alejandro Agresti. no la tengo, no la tengo. Así que, viste, ahí ya la. Gran director. Que conste que son todas películas que hablamos en nuestro podcast, ¿no? Sí. ¿Está? Nos van a tener que mandar los links, Claro, tenemos machete ahí. Igual hay una de estas 3 que la encuentran fácil en YouTube, está en buena calidad porque lo subieron los de Amorina Cinebar y sí que ya se salvaron ahí con una. Pero bueno, nada, ahí ya tienen tareita con 3 películas argentinas para hablar en su podcast La Cantina de Mos Latin. Antes de terminar queríamos preguntarles, tipo, bueno, para los espectadores de Joyas Nacionales, tipo, ¿cómo surgió su podcast? Digamos, ¿no? Primero que nada, yo quería decir que la idea del podcast en sí la tuvo Joaco. O sea, en el momento que arrancó el podcast, que fue en 2021, ya el formato podcast en Argentina y estaba siendo muy popular con Zep Films, Ah, claro. que nosotros escuchábamos ese. Y bueno, como decía, en 2020, en pandemia, hacíamos vivos en Instagram con Joaco que hablábamos de diferentes temáticas, a veces cine de terror, a veces alguna película en específico. Y bueno, Joaco un día dijo, todo esto que nos conectamos a las 6 de la tarde todos los viernes, una cosa así, podríamos pasarlo a un podcast y en ese momento lo que estaba más popular era podcast formato audio. Claro. Así que nada, la idea del podcast fue de Joaco. Y bueno, y ahí surgió y bueno, y como decía Joaco, la comunidad de Star Wars estaba en Instagram hace ya unos 2 años antes de eso. Y nada, o sea, para los que nos están escuchando, La Cantina de Mos Latin es un podcast en español que siempre que sale algo nuevo de Star Wars se abarca, se detalla por charlas que tenemos entre amigos. O sea, a veces somos nosotros dos, a veces invitamos a alguien más a hablar de lo nuevo que salió, pero tiene, bueno, este condimento de que ambos estudiamos cine, entonces tenés una perspectiva como no solamente de bar, de charla de bar, digo, sino que tiene como un poco más especial, una mirada un poco más especial, pero también no deja de ser eso, ser dos fans que cuando hay que criticar, lo criticamos, cuando hay que aplaudir, aplaudimos. Y también hablamos de otro tipo de cine, como por ejemplo el podcast de Camila, a veces vamos a festivales como el Bafisi, el de Mar del Plata, el de Punta del Este y Que hacen cobertura de prensa también. cubrimos otro tipo de películas. Sí, no solo esa, sino, vi esta semana esta peli. Por ejemplo, Matrix, una vez hablamos. Claro. O sea, nada, lo que pinte de cierta manera hacerlo. Y hay algo que para mí hay que añadirle a todo esto, es que en cierta forma el podcast de La Cantina es un hijo de la pandemia. Mira. Porque estos vivos de Instagram que se hablan eran en pandemia. O sea, eran todos los sábados 6 de la tarde. Nos conectábamos y nos empezamos a hacer amigos a partir de esas llamadas que eran básicamente los vivos de Instagram. Porque nosotros somos contraprimos, decimos que somos primos, y nos conocíamos de nombre y nos habíamos visto una vez nada más en persona, y era como, el famoso Valen, que a mí todos mis primos me contaban, y nada, nos quedamos hablando de Star Wars horas.
Y después en pandemia, nada, pegamos esta onda y empezamos a charlar, pero de cierta forma nos fuimos conociendo mucho más a partir de del Instagram. O sea, porque una vez a la semana hacíamos 2 horas de llamada, básicamente. Sí, Entonces, nada, nos fuimos conociendo por ahí. Mira, qué Che, particular. y el público que tienen lo cultivaron hablando de Star Wars, ¿no? Gran parte es público de Star Wars, que por ahí termina como viendo otro tipo de cine, pero es como que, claro, o sea, el núcleo central es fan de Star Wars. De hecho, es como que cuando más hablamos de Star Wars, más le gusta a la gente. Claro, eso te iba a preguntar. Y no sé, cuando hablan de, por ejemplo, de Camila o de Matrix, ¿tienen las mismas visualizaciones o es lo mismo? Sea, tenemos es la misma recepción. Tenemos un núcleo fiel de seguidores que es como que bancan todas, tipo que te responden la historia como, che, ahí ya la voy a escuchar y eso, como que eso es creo que es lo más lindo. También algo que me gustaría sumar es que si quieren charlar con nosotros y todo eso, bueno, nos pueden mandar un mensaje al privado por la cantina que respondemos todo. Y también hasta tenemos un grupo de WhatsApp que la comunidad como que un poco que arrancó ahí y nada, en ese grupo de WhatsApp se habla de todo, ¿viste? De fútbol, política. Ha habido cada debate en pandemia, me acuerdo, hasta las No 3 de la mañana. Los debates de pandemia no se habla de Star Wars y tampoco se habla de cine. O sea, Era de cualquier otra cosa. pero bueno, ahí yo creo que la comunicación más directa la tenemos ahí. De hecho, bueno, le mando un saludo a Estefano, que para mí lo más loco de todo fue cuando, bueno, él también, o sea, él se copa mucho en los debates, pero bueno, él, por ejemplo, fue a escuchar cuando fui a Córdoba a hablar, a dar unas conferencias de episodio 3 y de información de Star Wars. Y él es de Paraná y se fue hasta ahí. Y era como, estábamos en el grupo chateando y él me mandaba, no sé, fotos del escenario. O sea, como que lo contaba desde otra perspectiva. Y bueno, sí es verdad que, por ejemplo, este año hubo un crecimiento muy grande en tanto a seguidores en Instagram. Y bueno, y cuando, por ejemplo, un video tiene como 200.000 vistas, un reel o algo así, y ves la sección de comentarios, está, qué sé yo, 600 comentarios, bueno, se hace más difícil responder uno por uno, pero eso, o sea, a mí lo que más me gusta de las redes sociales es que de una temática que nos gusta a todos, te brinda un espacio para poder charlar. Entonces, si quieren hablar de Star Wars, de cualquier cosa, yo siempre estoy dispuesto y siempre me pongo a charlar. Entonces, hasta bueno, en mi laburo la otra vez justo alguien había caído a retirar sonido y no me acuerdo bien ahora quién era, pero nos pusimos a hablar de Star Wars y justo después viene otra persona a retirar un equipamiento de sonido con una remera de Star Wars. Entonces el diálogo ya era como uno estaba esperando al otro para retirar una valija o algo así y no le importó nada, era como bueno, ya fue, estamos hablando acá de Star Wars. Tremendo. Sí, a mí me ha pasado poner que profesores que a mí por ahí no me ubicaban de nombre y todo, pero de repente los stalkeaba en Instagram y veía que se iban a la cantina. Varios. Mirá. No, tremendo. Sí. Saludo a José Geria, crack, ídolo, máster. Pero nada, eso es como muy loco. También justamente este año creció mucho la cantina. Pero nada, es esta idea del público fiel, como decías vos, Estefano. Y de que no es como que está cerrado en nada, en decir, bueno, vamos a escuchar algo nuevo. Yo disfruto mucho más por lo general podcast que no son de Star Wars. Por un tema de que, nada, estoy medio quemado la cabeza ya de la saga. Hablas mucho del mismo tema ya como que... Sí, no porque no me guste, me encanta. Estudio cine por Star Wars. Pero siento que, nada, es como hablar de algo nuevo, más allá de lo que es siempre en Instagram, que está perfecto que sea solo de Star Wars, que a mí me gusta que sea así. Y nada, ves como que también sirve de una forma de un tipo de letterbox para gente que no tiene letterbox. Yo por lo general no lo tengo.
Y pasa que el Letterboxd es algo muy de nicho de cine. Sí. Y lo que tiene el podcast, lo que tienen ahora los programas de streaming y todo, es que es como hasta más cercano con el público y con el oyente. Entonces, me ha pasado muchas veces de que seguidores hayan dicho, che, no tenía ni idea de esta peli, después escucho el podcast, voy a verla, o viceversa, que hace que crezca mucho más también y como que amplíes un poco más el panorama. Yo no me considero para nada cinéfilo de decir, nada, vi esta película, vi tantas películas, sino que yo veo el cine que me gusta. Tiempo de Valientes me parece un peliculón y lo voy a defender a muerte, como así también Star Wars y Volver al Futuro, ¿entendés? Y nada, y por esa parte siento de que el mismo público que creció con Star Wars o vio Star Wars se puede desprender de eso y ver otro tipo de cosas. Por lo general también porque Star Wars es una saga vieja que estuvo como 15 años sin nada, entonces ese mismo público mamó de otras cosas como para decir entretenerse. Y nada, eso es como algo también de nuestra comunidad que es muy grande en ese sentido. Aparte, algo más que quería sumar es el hecho de que, bueno, esto que vos decís de que no tenés Letterboxd, yo me hice una cuenta, pero creo que nunca la usé. Y es como que siento que lo que vos podés escribir ahí no va a ser lo mismo de lo que vos podés hablar. Por ejemplo, ahora habremos estado 1 hora hablando de cine y hay tantas aristas para ir desarrollando. El carácter no es suficiente. Claro, y también hay una subjetividad en cómo la película, por ejemplo, podemos hablar de cómo es, pero también en los otros podcasts hablamos de cómo la vivimos a veces. Claro. Por ejemplo, no sé, hablamos de Star Wars, de las primeras películas al principio del podcast, y después, cuando las reestrenaron, las fuimos a ver al cine y explicamos, bueno, cómo estas películas nos pegaron, que cuando éramos chicos las vimos en casa y ahora las estabas viendo en el cine. Claro, o por cómo ejemplo, cambió la perspectiva, ¿no? Claro. Y también, por ejemplo, eso de por ahí analizar técnicamente cómo es una película y cómo la vivís. Por ejemplo, creo que un podcast muy gracioso que les puedo recomendar se llama El Invasor, que es una película que, bueno, que no quiero decir malas palabras ni nada, porque, bueno, no estoy acá invitado, pero es una película que tiene como muchas escenas sexuales de... Yo me acuerdo de la peli, listo, sí, que sí. Fue sí. una película que yo no sabía lo que iba a ver al cine, estaba de prensa, entonces podía ir a las funciones gratis. Y es una que tiene como... es una persona negra con un buen amigo de grandes proporciones que básicamente tiene relaciones con toda la familia. Y bueno... El Invasor se llama. Ahí, por ahí, esa es una que fuiste a ver en el Bafisi, ¿no? Claro. Si tienen Twitter, por ahí vieron escuchado, sí. Y nada, entonces como que eso, también es como que nuestras charlas siempre van a tener la subjetividad de que, bueno, ni bien arrancó este podcast, por ejemplo, hablé de que esta peli la trabajé en una materia, o sea que ya la había pensado de varias aristas, que la comparé con otros directores. Es como que siempre va a estar impresa la mirada subjetiva y no solamente una descripción de lo que pasa en la peli. Pero nada, eso. Y antes de terminar, ¿la mochila me la dejaste allá? Sí. Bueno, para que tengo una sorpresa Bueno. para las dos, otra más. Qué nivel, qué nivel. A ver, me llegó un tiempito, pero lo frené. Así. Mira, acá adentro tengo una sorpresa para los dos, un regalo para los dos en realidad. Che, qué uno, nivel. uno para cada uno. Y lo hice yo con mis propias manos. A ver si... Ah, ya me imagino. Lo he hablado con vos. Sí, toma. Este para vos. Está tremendo. Y este para vos. Toma. No, está muy bueno. Miren. ¿Querés mostrarlo a la esto. cámara? Nada de eso. Miren esto, a ver, pará. Uy, el cable mío no. Bueno, voy a dejar el micrófono acá. Ahí vale, está mostrando el dibujo que yo le hice de Star Wars, de uno del personaje del Maestro Yoda y a vos del personaje de Darth Maul.
Así que... Aprecien el detalle de esto. Así que nada, esto también lo pueden colgar, o sea, lo ponen en un marco y lo cuelgan en la pared. Va a estar en el cuarto, olvídate. Así que nada. Estuve noches enteras armándolo, pero más que nada por el tema del color, no tanto por el dibujo, pero... Para los que no sepan, Agus dibuja muy bien. El otro día cuando se estrenó El Eternauta, estuvimos hablando por WhatsApp y me mostró dibujos que hizo de nada, cosas de los dibujos de así para recrear de las historietas y todo, y me impresionó. O sea, sí, bueno, muchas gracias. No, posta, muy buenos. Y nada, no lo puedo creer, está buenísimo. Así que nada, así tratamos a los invitados. Así que bueno, espero que hayan disfrutado de este episodio de podcast de Joyas Nacionales. Tienen la otra parte en el podcast de ellos, de la cantina de Mos Latin, donde hablamos de la película de Camila. Acá hablamos de Tiempo de Valientes. Y sí que nada, espero que les haya gustado la experiencia de estar acá. Nada, gracias también por compartirnos el espacio, el departamento, el lugar, por tener paciencia y también por organizar los tiempos. Y sí que nada, eso. La verdad que muchas veces es difícil organizar entre 4 personas, pero la verdad que yo creo que salió bastante bien este episodio y que se va a disfrutar un montón después. Así que bueno, nada, no digo más nada. Nos vemos en la próxima. Y bueno, les doy la palabra a ustedes para que cierren como quieran. Bueno, no. De verdad, muchísimas gracias. Esto está buenísimo para empezar. Y también, bueno, justamente como decís, de lo de para organizar siempre es un quilombo. Ambas me esperaron a mí para poder grabar. Entonces, no, de verdad, muchas gracias. Fueron semanas duras de tanto parciales, después terminar parciales y después finales. Y terminé de rendir ayer. De verdad, muchas gracias por bancarme y valió la pena porque estuvo buenísimo. Y siento que así están buenos los programas en el sentido de que es charla de bar, en el sentido de a vos te gustó esta película por esto, a vos también te gustó por eso, por ahí no te gustan este tipo de cosas, pero llevas para ese lado de por qué no del lado de la técnica, sino de no me gustó por eso, porque preferí otro personaje, qué sé yo, pero vale mucho la pena estas cosas y este tipo de charlas, así que de verdad muchas gracias a todos, a los tres, estuvo buenísimo. Bueno, yo para ir despidiéndome, primero te agradezco posta, tipo, el regalo que cuando es a mano y es artesanal tiene mucho más valor porque le dedicaste tiempo y nada, aparte del maestro Yoda es uno de mis personajes favoritos de la saga. Nada, como dije al principio, o sea, la verdad que está muy bueno poder hacer el podcast acá en persona porque ya habíamos hablado y todo eso, pero tiene otro valor cuando te juntás en persona. Nada, o sea, he hecho varias colaboraciones a veces y es como que, no sé, a veces como que solamente quieren grabar con vos o algo así, y cuando pegás buena onda y eso como que le cambia mucho el trato. Entonces, nada, como le dije al principio, me parecen re buenas personas y de corazón les agradezco por invitarnos al podcast y haber tenido toda la paciencia para coordinar y eso. Así que estoy contento de que se haya dado. Y bueno, a los oyentes, como siempre me despido, es que la fuerza los acompañe.